Buenas tardes al equipo de la radio, buenas tardes a la audiencia. Te pregunto, bueno, por eso, primero, por lo que estaba, ¿con qué te quedás de lo de ayer, de las palabras del presidente? ¿Cómo estuviste viendo eso? El planteo, esa invitación, entre comillas, a seguir esa senda del ajuste con, bueno, el pedido de 60.000 millones de dólares de recorte adicional a los gobernadores, en un momento, bueno, como el que venimos hablando habitualmente, incluso con vos también, Osvaldo. ¿Qué análisis haces de lo que estuvo diciendo el presidente? En principio, para llevarle claridad a la audiencia, Fernando, este año estamos con un presupuesto prorrogado del 2023, que fue pensado en el 2022, producto de una decisión conjunta que tomara el actual presidente ya electo el año pasado con el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Eso da poca previsibilidad respecto de la hoja de ruta que tiene que tener un plan de gobierno que fue sometido a las urnas el año pasado. Con lo cual, presentar el proyecto de presupuesto nos parece algo positivo, porque esto va a permitir que el año que viene se pueda llevar adelante un control mucho más exhaustivo de cómo se distribuyen las partidas presupuestarias. Uh-huh. Ahora, lo negativo es la puesta en escena. Utilizar el Congreso Nacional para, desde el punto de vista de la institucionalidad, faltar el respeto, me parece que es un daño al sistema republicano, ¿no? Yo he sido crítico siempre en mi vida política de la utilización de la cadena nacional, así como lo hacía, por ejemplo, el kirchnerismo en su momento, con muchos minutos en un medio que es oficial, para descalificar opositores, para no dar certeza sobre el futuro, más que un discurso a una tribuna, y tampoco lo comparto por parte del actual presidente. Me parece que hay que terminar con esta Argentina de la descalificación. Es raro esa recurrencia, siendo que también después algunos de sus principales referentes han logrado esos acuerdos porque hay como una intención de darle ese sustento político, ¿no? Bueno, la ley bases, lo hemos hablado también en otras oportunidades, eso de, bueno, conseguir esos interlocutores que en el principio parecían que no estaban, y nos consta en el diálogo con legisladores de la Patagonia, sobre todo, bueno, y también de otros puntos del país, esto de, bueno, ¿cuál es el canal de interlocución? Eso no estoy diciendo que se consolidó, ¿no? Pero de buenas a primeras también un discurso bastante agresivo en ese sentido, digamos, ¿no? ¿Por qué lado lo ves, digamos? Como el cuestionamiento de la casta también un tanto ambiguo, digo, ¿qué mirada tenés respecto de ese posicionamiento tan duro? Tal cual los conceptos que expresás, o sea, sintetizándolo es, uno como legislador nacional no es tan bueno cuando acompaña alguna decisión positiva que puede tomar el gobierno en favor de la Argentina, pero tampoco uno es tan malo cuando no acompaña algo que entiende le está haciendo daño a la sociedad argentina. Uh-huh. Creo que esta foto del Congreso de la semana pasada, cuando se trató la movilidad jubilatoria y se cuenta la historia de manera parcial, no es bueno para la Argentina, porque eso es construir un relato cuando todos hemos sido críticos de la construcción del relato no basado en la realidad. La movilidad jubilatoria tiene un retraso del 8.1%, le guste o no al presidente de la Nación. En el mes de enero de este año hubo una inflación del 20,6% que no se trasladó al ingreso de los jubilados. Se hizo un decreto de necesidad y urgencia con un aumento del 12,5%, con lo cual hay un 8,1% pendiente. Entonces, ese dato creo que es importante considerarlo porque el 34% del Congreso la semana pasada de alguna manera no acompañó lo que tuvo que ver con la insistencia de la ley de movilidad previsional. El 64-65% sí lo acompañó, y cuando vos mirás los números que reflejan esa decisión de veto que tomó el presidente de la Nación, tenemos entre más o menos un 70% que lo desaprueba. Sí. Entonces, marcar el camino desde el punto de vista presupuestario, ayer, Fernando, no se hizo. Técnicamente no hubo definiciones. El trabajo concreto no es a partir de que el presidente tome esta decisión de ir al Congreso a hacer esta puesta en escena. ¿Sabes cuándo empieza? Cuando se trabaja en comisiones. Claro. Ahí va a tener que ir el ministro de Economía
a explicar los pormenores del presupuesto desde el punto de vista técnico, que finalmente hoy se le dio entrada por mesa de entradas, valga la redundancia, al Congreso Nacional para que los diputados comencemos a analizarlo. Claro. Bueno, ¿qué pueden saber de esos números? Si pueden tener algo, digo, del impacto en las provincias, porque además pidió ese recorte drástico, que sería un ajuste sobre el ajuste, digamos, ¿no? Esto de 60.000 millones de dólares, esfuerzo que le pide a los gobernadores. Estuvo hablando el intendente de Neuquén, algo respecto de esa situación, del impacto, bueno, del incentivo docente que sigue en la misma tónica de este año. Entendemos que la cuestión vinculada al mundo de los transportes también. Todo aquello que ha llevado a gobiernos locales a tomar medidas también, no sé, a agregar tasas, a salir a buscar esos fondos como para garantizar el servicio de transporte, la obra pública paralizada en buena parte del país en función de eso. ¿De dónde tienen los gobernadores para ajustar más? Digo, no saquemos Neuquén si querés, pero digo, Neuquén tendría algunos recursos sobre la media nacional. Hablemos de Neuquén, digo, y hablemos de lo que vos ves con tus pares de bancada respecto del resto del país. Mira, en principio hay un presupuesto que se estima en 192.334 millones de pesos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que luego el artículo 3 plantea que se estiman algo así como 114.785.000 pesos. Esto es el cálculo que hacen respecto de recursos corrientes y de capital que va a obtener la Administración Nacional. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que primero, en líneas generales, hay que entender que estamos hablando de presupuestos multibillonarios. Sí. Entonces, en el análisis que hay que hacer pormenorizado, el ministro de Economía es lógico que tenga que explicar estos números, porque ahí es donde nosotros tenemos que saber de dónde se desprende este nuevo esfuerzo que le están pidiendo a las provincias argentinas. Teniendo en cuenta, Fernando, que hoy el superávit o el equilibrio fiscal, no superávit, sino el equilibrio fiscal que se ha conseguido y con el cual nosotros estamos de acuerdo, y de hecho vos lo decías en tu introducción, habla un diputado que acompañó la ley base, que dio las herramientas, acompañé también el RIGI, que me parece ese régimen de incentivo a las grandes inversiones algo positivo para el desarrollo, por ejemplo, de la industria hidrocarburífera. Nuestros recursos se basan en un 70%, el presupuesto de la provincia de Neuquén se basa en un 70% de ingresos por hidrocarburos y también por ingresos brutos producto de los hidrocarburos, contemplando también, por supuesto, las regalías. Entonces, cuando vos considerás esto, el tercio que hace al equilibrio fiscal tiene que ver con recorte justamente al envío de partidas a las provincias. Un tercio. El otro tercio se constituye de falta de transferencias o ahorro en las transferencias para la obra pública. Uh-huh. Y el otro tercio son varios ítems, entre ellos, por ejemplo, el aumento de lo que tiene que ver con los ingresos de los jubilados. Considerando esto, nosotros la primera pregunta que le vamos a hacer al ministro de Economía, que entendemos va a ir a las comisiones, es justamente ese esfuerzo que le está pidiendo a las provincias, donde plantean aplicarlo. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir aplicándolo al famoso equilibrio fiscal, entendiendo que ellos muestran, según lo que dijo el presidente de ayer, un crecimiento de la economía el año que viene, una reducción de la inflación, hablan de algo así como el 20, 24%, o sea, estamos hablando de una inflación que va a estar en los 4 puntos mensuales, una cosa así por lo que han planteado. Entonces decimos, si esos números son positivos, ¿por qué se les sigue pidiendo esfuerzo a las provincias argentinas? Claro. Claro, que bueno, que ya han sobrellevado parte de la carga de ese ajuste. Pensaba también en esto de, bueno, obviamente la herencia, entre comillas, ya hemos hablado también, y vos tenés una postura muy clara respecto de esa cuestión económica de los gobiernos precedentes, lo que recibió Javier Milei, esa bomba en proceso de desactivación de a ratos, a la que nosotros también aludimos cuando vemos esos indicadores de la economía aquí. Pensaba también en esto de, bueno, no es compartir un poco, no digo ya en el hecho en el plano fáctico del recorte, sino en esto de decir, vemos una inflación que, si bien ha ido en descenso a lo largo de este año, bueno, pareciera estar como en una curva
de estancamiento, ¿no? Digo, eso de bajar de los 4 puntos pareciera ser algo más dificultoso, algo que ya también venían diciendo los principales analistas y, bueno, referente del mundo político. ¿No crees que hay algo de abrir un poquito el paraguas por lo que viene en esto bueno, yo fui hasta acá, si no me ayudan los gobernadores con 60.000 millones de dólares más, bueno, sostener niveles de mejoría en la economía va a ser difícil? Los gobernadores y los intendentes los han ayudado mucho, mucho. Yo creo que han amortiguado gran parte. Imagínate un gobernador que por historia está acostumbrado a recibir recursos de parte del gobierno nacional, por ejemplo, para obra pública, o recibir aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, o aportes no reintegrables o fondos fiduciarios. Bueno, eso ha desaparecido en la Argentina. Está bien, es cierto lo que se dice muchas veces, en que ese reparto era discrecional. Si yo coincido, Fernando, y este análisis que vos haces es real, no podemos adjudicar a la actual administración del presidente Milei el desbarajuste que hemos tenido en términos económicos en la Argentina. O sea, recibieron un país con una pobreza del 50%, recibieron déficit fiscal multimillonario, recibieron una emisión monetaria con el famoso pan platita en su momento. También es cierto que han recibido un sistema previsional quebrado, producto de que muchas personas que se incorporaron al sistema previsional quizás en su vida no hicieron los aportes correspondientes, con lo cual, digamos, esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Por eso también cuando uno habla del presupuesto, que es la hoja de ruta de un gobierno para llevar adelante su plan de gestión, en mi caso yo soy pro gestión de gobierno y de dar esas herramientas. Claro. Lo que yo no comparto es que ni de un lado ni del otro lado de la grieta se hagan estas puestas en escena, porque eso cuesta luego hacer un análisis técnico de lo que efectivamente el presidente quiere. O sea, si vos explicás contundentemente para qué necesitas el presupuesto y cómo lo vas a adjudicar, si vos me preguntás a mí, la máxima que dice no gastemos más de los que ingresa para no recurrir a la maquinita que emite dinero y lo que genera procesos inflacionarios interminables, yo estoy de acuerdo. Claro. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con equilibrar los ingresos y no gastar más de lo que se recauda? Ahora sí, me parece que también es importante ver cómo se distribuye ese presupuesto para que, en todo caso, el ajuste deje de recaer, porque en parte hay que decirlo, si bien han recortado el gasto público, hay que reconocerlo, han eliminado, por ejemplo, los intermediarios de los planes sociales, a mí eso me parece correcto. Lo que hay que tratar en este segundo año de gestión 2025 que viene de la actual gestión de gobierno, en que comencemos a tener un gesto concreto con los sectores que han padecido el ajuste que se ha llevado adelante, como por ejemplo el de los jubilados o las universidades. Clarísimo. Osvaldo, gracias por estos minutos. No, como siempre, gracias a vos, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde.